Hola, buenas tardes. Soy el alumno Alonso García Luis Gael del grupo de circuitos eléctricos avanzados y daré solución al examen 2 de Fasores. Bien, para el primer circuito nos piden el voltaje AB y nos dan un voltaje de la fuente de tensión que es 5 coseno de t y la corriente de nuestra fuente de corriente que es 2 seno de t. Y nos presentan el siguiente circuito, en donde tenemos tres mallas independientes, tenemos, como ya dije, nuestras fuentes, tenemos varios elementos, tenemos resistores, inductores y capacitores. Y bueno, lo primero que haremos para resolver este circuito será cambiar nuestras fuentes a- para que nos queden, digamos que en términos usables. Entonces, eh, nuestra voltaje de la fuente simplemente va a ser igual a 5, que bueno, si aplicamos que el tiempo es cero, pues va a quedar que el coseno de cero es 1, entonces voltaje de la fuente es igual a 5. Si ahí aplicamos lo mismo para la fuente de corriente, pues seno de cero va a ser cero, entonces la corriente va a ser cero. Entonces, para esto aplicaremos la identidad de Euler, y si la aplicamos, pues nos va a quedar que la fuente es igual a 2. Bien, pues esto nada más sería 2 por e a la j alfa, donde alfa va a ser cero. Entonces simplemente va a quedar que la fuente es 2. Bien, ya tenemos nuestras dos fuentes y bueno, lo que haremos será pasar todo nuestro circuito al dominio del fasor. Entonces, para nuestra y bueno, lo que haremos será aplicar impedancias, ya que tenemos puros arreglos de elementos en serie. Entonces, si aplicamos impedancias, nos va a quedar Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6, en donde Z1 está descrito por estos dos elementos, este resistor de 1 ohm y el capacitor de un farad, perdón. Eh, nuestra segunda impedancia será descrita simplemente por el resistor de 2 ohms. La tercera impedancia está descrita por el inductor de 1 Henry, el, el capacitor de 0.5 farads. Y bueno, nuestra impedancia 4 estará descrita por este resistor de 1 ohm, inductor de 1 Henry. Y bueno, vamos con nuestra impedancia 5, que está descrita por el resistor de 0.5 ohms, y el capacitor de 1/3 de farad. Finalmente tenemos nuestra sexta impedancia, que está descrita simplemente por el inductor de 2 Henrys. Bien, pues podemos ver cómo apliqué aquí las impedancias. Y bueno, nos dicen que el voltaje AB está pasando está entre los elementos de el elemento del inductor y este capacitor. Es decir, está pasando entre nuestra tercera impedancia. Bien, también podemos ver digamos, cómo está dado el circuito, que si aplicamos método de mallas, pues la tercera malla, que sería la de hasta acá a la derecha, quedaría que la corriente de esa malla vendría siendo la corriente de la fuente de corriente. Entonces, I3 sería IF. Bien, ahora lo que haré simplemente será describir las impedancias por sus elementos. Entonces, si la impedancia 1 nos queda como que, si está descrita por este resistor y este capacitor, pues quedará como 1 más J por menos 1 entre 1 por 1, que será igual a 1 menos J. Bien, recordemos cómo está descrita la impedancia, que es que Z es igual a R más J por WL
menos 1 entre WC. Entonces, aplicándola, pues nos quedaría de esa manera la impedancia 1. En la impedancia 2, pues solo tenemos un resistor, entonces quedaría que la Z2 es igual a 2. Para Z3 no hay ningún resistor, entonces quedaría una parte compleja, que sería J por 1 menos 1 entre 1 por un medio. Eso es igual a menos J. También recordemos que nuestra frecuencia angular en este caso vendría siendo 1. Esto está dado por el sistema que tenemos aquí arriba. Bueno, el voltaje y la fuente que tenemos aquí arriba. Ahora, para la impedancia 4 tenemos un resistor y un inductor, entonces quedaría como 1 más J por 1 por 1. Y eso es 1 más J. Para la impedancia 5 tenemos un resistor de 0.5 ohms más J por, no tenemos ningún inductor, solo tenemos un capacitor, entonces quedaría como menos 1 entre 1 por un tercio. Esto vendría siendo un medio menos 3J. Finalmente tenemos la impedancia 6 y solo tenemos un inductor, por lo que quedaría una parte compleja nada más de J por 1 por 2. Y esto es igual a 2J. Bien, una vez descritas nuestras impedancias, pues ya podemos aplicar sin problemas método de mallas. Entonces, si aplicamos método de mallas, tenemos nuestras ecuaciones de malla 1, malla 2, malla 3. Entonces vamos a describirlas. La malla 1 tenemos que están interactuando la impedancia 1, 2, 3 y 4. Para la malla 2 tenemos que estar interactuando la impedancia 2, 3, 5 y 6. Y para la malla 3 tenemos que solo está interactuando la impedancia 5. Ahora, entre la malla 1 y la malla 2 tenemos que interactúa en sentidos contrarios las corrientes de las mallas. Interactúan impedancia 2 y 3. Y entre en la malla 1 y la malla 3, pues no hay ningún elemento, entonces esto es 0 y 0. Entre la malla 2 y 3 tenemos que solo está interactuando la impedancia 5. Las mallas van en el mismo sentido, por lo que este valor es positivo. Ahora, del otro lado de las ecuaciones de las mallas, para la malla 1 tenemos que interactuar el voltaje, la fuente VF, y bien, la malla va en sentido contrario a VF, por lo que es negativo, y pasa del otro lado positivo. Para la malla 2 no hay ningún elemento, no hay ningún voltaje interactuando, por lo que esto es 0. Y para la malla 3 está interactuando el voltaje de la fuente de corriente de IF. Y bien, este está en el mismo, este va en el mismo sentido, por lo que pasa del otro lado negativo. Pero bueno, esta ecuación en la que describe que depende del voltaje de la fuente de corriente, pues no nos sirve. Podemos resolver el sistema simplemente con las dos ecuaciones de arriba. Bien, lo que haremos ahora pues simplemente será reducir los términos de las impedancias para que nos quede un sistema más pequeño. Si lo hacemos, pues como digo, nada más sería, bueno, en este caso sumar las impedancias. Si lo hacemos, nos quedaría nuestro sistema de esta manera. Dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería la corriente 1 y la corriente 2. Y bien, ¿para qué queremos encontrar la corriente 1 y corriente 2? Esto va a ser para encontrar la corriente que está pasando por la impedancia 3. Y si encontramos esta corriente, si lo multiplicamos por la impedancia 3, simplemente pues nos daría nuestro voltaje AB. Entonces, ahora lo que haremos pues simplemente será resolver el sistema. Si resolvemos el sistema, pues bueno, es algo complicado, bueno, no complicado, pero tardado, ya que pues como tenemos presentes números complejos, pues lleva un rato realizar las operaciones. Entonces, aquí simplemente pues estaré diciendo qué operaciones hice. Entonces, la primera operación pues será para encontrar nuestras corrientes, pues será
despejar la corriente I1 de nuestra ecuación 2. Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora lo que haremos será sustituir esta corriente I1 en nuestra ecuación 1, y si lo hacemos, pues queda también de esta manera. Ahora lo que haremos será pues realizar las operaciones que tenemos dentro de estos paréntesis, y pues bueno, simplemente será que menos 1 más 6j entre menos 2 más j. Esa será la operación primera operación que realizaremos dentro de este paréntesis, y la segunda será menos 5 medios eh, menos 2j entre menos 2 más j. Si realizamos estas operaciones, que son las únicas que haremos en este momento, nos quedan estos valores dentro de este paréntesis, dentro de estos corchetes, perdón. Bien, ahora lo que haremos será reducir los términos que tenemos, y bueno, vemos que tenemos dos términos que dependen de I2. Ahora lo que haremos simplemente será factorizar estos términos, y si los factorizamos, perdón, no, primero lo que haremos será realizar esta operación, esta multiplicación de este término con este corchete, y si lo hacemos nos quedaría de esta manera. Lo primero lo que haremos será multiplicarlo por estos términos, y luego por los términos que dependen de I2. Si lo hacemos nos quedarían estos valores, y nos quedaría nuestra ecuación de esta manera. Ahora sí, lo que haremos será factorizar I2, y si lo hacemos nos quedaría de esta manera con cada uno de sus términos dentro de este corchete. Nótese que también despejé de una vez los términos que son constantes. Y bien, reduciendo estos términos dentro de este corchete, nos quedaría de este resultado, bueno, este pequeño resultado. Y bien, ya lo único que quedaría por hacer para encontrar nuestra corriente 2 sería despejar este término, que pasaría dividiendo al otro término. Entonces, si lo realizamos, nos quedaría ya un valor final. Entonces, la corriente 2 quedaría que es menos 1.040892 más 2.64684. Esto sería un valor muy aproximado, ya que podemos hacerlo con fracciones y quedaría más exacto, pero esto es simplemente para representar un número rápido, por así decirlo. Entonces, ya teniendo nuestra corriente 2, podemos sustituir en la ecuación que previamente despejamos de I1, podemos sustituirla y resolver para I1. Entonces, ya simplemente, pues ya tenemos puros términos constantes. Entonces, si resolvemos para I1, nos quedaría un valor aproximado de 0.936802 más 1.817843J. Bien, estos valores, ¿de qué nos sirven? Como dije antes, pues nuestro voltaje AB está descrito como la impedancia 3 por la diferencia de corrientes de I1 menos I2. Bien, ¿por qué sería la diferencia de I1 menos I2? Pues bien, recordemos, bueno, por cómo yo describí el sentido de las mallas, pues bien, tenemos que la malla 1 está descrita como que va en sentido horario, y la malla 2 también. La malla 3 sería en antihorario. Entonces vemos que nuestro voltaje AB va, digamos que en esta dirección, va en dirección, por así decirlo, hacia abajo. Y pues nuestra corriente 1 va en el mismo sentido y nuestra corriente 2 va en sentido contrario. Entonces, como I1 va en el mismo sentido, es positivo, y I2 sería negativa, ya que va en sentidos opuestos, ya que va en sentido opuesto pues, al de nuestro voltaje. Entonces, si realizamos esta pequeña operación, pues recordemos que Z3, nuestra impedancia 3, nada más es menos J. Entonces quedará que menos J por I1 menos I2. Si realizamos esta operación, nos quedaría que el voltaje AB es igual a menos 223 entre 269 menos 232 entre 269J. Aquí utilicé fracciones para que fuera el valor más exacto posible.
Entonces, ahora, ¿qué haremos con estos valores? Pues para que nos quede un valor ya sin números complejos, por así decirlo, una magnitud total, pasaremos estos resultados a coordenadas polares. Entonces, si lo pasamos a polares, quedaría que el voltaje AB es igual a 2.144414 y nos quedaría que su ángulo con respecto al horizontal es menos 1.97772 106 radianes. Ahora, ¿de qué nos sirven estos valores? Pues lo que nos piden al inicio del problema es el voltaje AB en dominio del tiempo. ¿Y cómo está descrito este voltaje? Está descrito como A coseno de omega t menos alfa en menos alfa b. Y bien, nuestro valor A pues vendría siendo la magnitud del voltaje AB que sacamos, que sería 2.144414. Recordemos que nuestra frecuencia angular pues es 1 y nuestro alfa AB, que sería el ángulo con respecto a la horizontal, sería menos 1.96772 radianes. Entonces, finalmente, nuestro voltaje en dominio del tiempo nos queda como 2.144414 coseno de 1 por t menos 1.9672106. Eso sería todo por el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Bien, tenemos este circuito que nos presentan, donde tenemos varios elementos y nos piden la corriente IA. La corriente IA vemos que está pasando, digamos que en esta malla por este cable. Nos dan un voltaje, una fuente, nos dan el valor de una fuente de voltaje y un valor de una fuente de corriente. Ahora bien, lo primero que haremos para este circuito también, como en el caso anterior, será cambiar IF y IBF para que nos queden en términos utilizables. Bien, IF está descrita como 5 seno de t más pi medios. Esta, digamos que no haría falta cambiarla porque pues si t es 0, seno de pi medios pues es 1. Pero bien, si lo cambiamos por Euler, por fórmulas o identidades de Euler, va a ser que seno de t más pi medios va a ser igual a 5 coseno de t. Esto es igual a 5. Luego nuestro voltaje pues está escrito como 2 coseno de t menos pi medios. Entonces si t es 0, coseno de menos pi medios va a ser 0. Entonces lo que haremos simplemente será que este voltaje será igual a 2 por e a la menos j pi medios. Y bien, si utilizamos Euler una vez más, pues simplemente esto quedará como menos 2j. Bien, ahora lo que haremos será pasar nuestro circuito al dominio del fasor. Y si lo hacemos, podemos ver que tenemos varios arreglos varios arreglos en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Podemos hacer varios arreglos de admitancias. El primer arreglo sería la admitancia 1, que sería de una resistencia de 1 Siemens y un inductor de 0.5 Henrys. La segunda admitancia sería el arreglo en paralelo de el resistor de 2 Siemens y el capacitor de 2 farads. Finalmente tenemos el último arreglo en paralelo que sería la admitancia 3, que sería la resistencia de 3 Siemens, el capacitor de 1 farad y el inductor de 1 Henry. Bien, si digamos que ponemos ya si ya describimos nuestras impedancias, pues bueno, admitancias, nos quedaría que la admitancia 1 es igual a 1 más j por menos 1 entre 1 por 1 medio. Esto es igual a 1 menos 2j. Recordemos que la admitancia está dada como y es igual a g, que será la conductancia, más j por wc, que es la capacitancia,
bueno, J por la frecuencia frecuencia angular por la capacitancia menos 1 entre la frecuencia angular por la inductancia. Ok, retomando, entonces la admitancia 2 está escrita como 2 más J por 1 por 2. Esto es igual a 2 más 2J. La admitancia 3 está escrita como 3 más J por 1 menos 1 entre 1 por 1. Esto es igual a 3. Bien, ¿qué podemos hacer aquí para resolver nuestro circuito para obtener el valor de IA? Lo que podemos hacer será aplicar método de mallas. Vemos que tenemos dos mallas independientes. Entonces simplemente nos crean dos ecuaciones de malla. Para la malla 1 tenemos que solo está interactuando la admitancia 1, por lo que quedaría como 1 menos y1. Para la malla 2 tenemos que está interactuando la admitancia 1, 2 y 3, entonces quedaría como 1 entre y1 más 1 entre y2 más 1 entre y3. Entre la malla 1 y 2 vemos que interactúa y1, la admitancia 1, por lo que queda menos, pero el sentido de las mallas va en sentido contrario, por lo que quedaría negativo, entonces sería menos 1 entre y1. Bien, del otro lado de las ecuaciones, para la malla 1 tenemos que interactúa el voltaje de la fuente de corriente, que va en el mismo sentido, por lo que es positivo, pero pasa del otro lado negativo. Para la malla 2 tenemos que interactúa la fuente de voltaje VF, que va en sentido contrario al de la malla, por lo que es negativo y pasa del otro lado positivo. Ahora bien, pues la ecuación 1 no nos interesa, ya que estaríamos resolviendo para el voltaje de la fuente de corriente. Entonces solo utilizamos la malla 1. Y bien, por cómo está dado el problema, sabemos que IA es la misma corriente de la malla 2 y que I1 es la misma corriente que IF. Por lo tanto, tenemos simplemente una ecuación, una incógnita. Entonces lo que haremos será despejar IA de la ecuación 2. Si lo hacemos, pues bueno, primero lo haremos por pasos. Entonces lo primero que haremos será despejar el primer término, que es menos 1 entre y1 por if. Entonces quedaría de esta manera. Ya lo único que quedaría sería despejar todo este término que está multiplicando a ella, pasarlo del otro lado dividiendo. Entonces quedaría de esta manera. IA es igual a BF más IF entre y1, todo eso entre 1 entre y1 más 1 entre y2 más 1 entre y3. Bien, aquí ya tenemos puras constantes. Aquí no puse, digamos que sus valores, ya que se amontonan demasiado. Pero bueno, si resolvemos para IA, pues IA nos quedaría que es 1.2314 menos 0.2358J. Ahora, estos valores los cambiaremos a polares para que nos dé una magnitud total y su ángulo con respecto al horizontal. Si cambiamos a polares, nos quedaría que IA es igual a 1.2537 amperes y que su ángulo con respecto al horizontal es menos 0.1891 radianes. Ahora, ¿de qué nos sirven estos valores? Pues lo que nos piden al principio del problema es IA en términos IA en el dominio del tiempo. E IA está descrito como A coseno de t más alfa i, donde A va a ser nuestra IA que sacamos, nuestra IA en polares, que será la magnitud total, por así decirlo. Entonces, que sería 1.2537 amperes. Eh, Nuestra frecuencia angular, recordemos que es 1 en este caso. Y alfa IA va a ser menos 0.1891 radianes. Entonces, finalmente, IA en dominio del tiempo nos queda como 1.25237 por el coseno de 1 por t menos 0.1891. Bien, eso sería todo por el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3. Bien, nos presentan este circuito con tres posibles mallas, dos fuentes, una de
tensión y una de tensión y otra de corriente, un inductor, un resistor, bueno, dos resistores, un inductor y un capacitor. Y nos piden la corriente IA. La corriente IA estaría pasando por este cable entre estas dos mallas. Ahora, también nos dan el valor de VF e IF. VF sería igual a 10 seno de 2t e IF sería 5 coseno de 1 medio de t. Bien, nos presentan aquí dos frecuencias angulares diferentes. Entonces lo que haremos para resolver este problema será utilizar el método de superposición. Y bueno, antes de aplicar este método, pues bien, al igual que en los otros problemas, lo que haremos será cambiar nuestras fuentes para que sean utilizables. Entonces, si cambiamos nuestra VF, que es 10 seno de 2t, pues esto sería igual a 10 por e a la j alfa, y alfa sería 0, entonces quedaría simplemente que VF es igual a 10. Ahora, IF, pues y simplemente si t es 0, pues esta será 5 coseno de 0, que es 5. Ahora sí, aplicando el método de superposición, pues primero primero que haremos será quitar la fuente de corriente IF. Entonces nos quedaría de esta manera el circuito, donde tenemos ahora dos mallas independientes, dos posibles mallas independientes. Y lo que haremos pues será resolver por mallas. Pero primero que nada pasaremos este circuito al dominio del fasor. Entonces si lo hacemos vemos que tenemos dos arreglos en serie. Entonces lo que haremos será aplicar impedancias. Tenemos la impedancia 1, que sería el arreglo del resistor de 1 ohm y 1 farad, y del capacitor de 1 farad, y la impedancia 2, que sería del resistor de 1 ohm y el inductor de 1 henry. Ahora, ya digamos que describiendo nuestras impedancias, pues quedaría que Z1 es igual a 1 menos 1 medio de J, y Z2 es igual a 1 más 2J. Ahora, resolviendo por método de mallas este circuito ya en dominio del fasor, quedaría que para la malla 1 solo interactúa Z1, para la malla 2 interactúa Z1 y Z2, y entre la malla 1 y 2 estaría interactuando Z1 en la misma dirección por el sentido de las mallas. Entonces quedaría simplemente Z1. Ahora, del otro lado de las ecuaciones, para la malla 1 tenemos que interactuar el VF, que va en sentido contrario al de la malla, por lo que es negativo y pasa del otro lado positivo. Y para la malla 2 no hay ningún elemento que esté interactuando, no hay ningún voltaje que esté interactuando, por lo que es cero del otro lado de la ecuación. Bien, ahora pues tenemos dos, dos ecuaciones, dos variables. Y bien, ¿para qué queremos resolver este sistema? Pues bien, lo que nos piden sería IA en dominio del tiempo. ¿Y cómo podemos obtener IA? Al menos en esta parte, entre la superposición, pues IA vendría siendo la suma de la corriente 1 y la corriente 2, ya que pasa por este cable. Entonces, pues lo que haremos será ahora resolver el sistema. Y bien, lo que haremos será sustituir la ecuación 2 en la 1. Y podemos ver que desde aquí que tenemos un término igual en ambas ecuaciones, que es Z1 por I1. Si igualamos estos términos, bueno, si, si despejamos este de Z1 por I1 de la ecuación 2, pues quedaría que Z1 por I1 es igual a menos Z1 menos Z2 por I2. Ahora, pues simplemente sustituyendo este valor en la ecuación 1, pues quedaría que menos Z1 menos Z2 por I2 más Z1 por I2 es igual a BF. Y bien, tenemos dos términos iguales que se están restando, entonces si realizamos esa operación, pues simplemente quedaría que menos Z2 por I2 es igual a VF.
Bien, ya podemos resolver para I2, simplemente sería, despejaríamos Z2, y quedaría que I2 es igual a BF entre menos Z2. Si sustituimos los valores de BF y Z2, quedaría que I2 es igual a 10 entre menos 1 menos 2J. Aquí ya sustituí los valores de Z2 y los multipliqué por el menos 1 que viene del menos Z2. Ahora, aquí no hace falta que reduzcamos, entonces simplemente vamos a sustituir I2 en la ecuación 2. Entonces, I1, bueno, teníamos que Z1 por I1 es igual a menos Z1 menos Z2 por I2. Entonces, I1 va a ser igual a menos Z1 por Z más Z2, todo eso por I2 entre Z1. Y pues ya tenemos igual puras constantes. Si realizamos esta operación, nos quedará que I1 es igual a 10. Simplemente un valor con parte real. Ahora lo que haremos será sacar IA y ya bien dijimos que IA va a ser igual a I1 más I2. Esta IA solo será la corriente de la superposición, la primera superposición. Entonces, IA, si resolvemos ya de una vez, nos queda que es 8 más 4J, perdón. Y este resultado lo pasaremos al dominio del tiempo. Lo primero que haremos será pasar este resultado a coordenadas polares. Si lo hacemos, nos quedaría que la magnitud de IA sería 8.9442 y alfa IA sería su ángulo con respecto al horizontal sería 0.4636 radianes. Bien, ya tenemos la primera superposición realizada. Ahora vamos con la segunda. Cuando quitamos la fuente de tensión. Si quitamos la fuente de tensión nos quedarían de esta manera el circuito, donde tenemos digamos, dos mallas independientes igual y donde tenemos dos arreglos de impedancias, pero esta vez son diferentes. El primer arreglo de impedancia está descrito como Z1 y está donde el arreglo está descrito por el inductor de 1 ohm y el resistor de 1 ohm y el inductor de 1 Henry. Para el segundo arreglo de impedancia está interactuando el resistor de 1 ohm y el capacitor de 1 farad. Entonces, nuestras impedancias finalmente quedan descritas como Z1 es igual a 1 más 1 medio de J y Z2 es igual a 1 menos 2J. Bien, lo que haremos para resolver este circuito será aplicar método de nodos y pues realmente solo tenemos un nodo, por lo que solo será una ecuación en método de nodos. Entonces, tenemos un voltaje U en este punto. Entonces, para el voltaje U interactúa 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Y del otro lado de la ecuación, pues bueno, tenemos que interactúa la corriente IA, que se está metiendo por lo que es negativa y pasa del otro lado positiva. Y la corriente IF, la fuente de corriente IF que está saliendo por lo que es positiva y pasa al otro lado como negativa. Ahora, bueno, tenemos una ecuación, dos incógnitas. Tenemos de incógnitas U e IA. Lo que haremos será sacar una ecuación auxiliar. Esta ecuación auxiliar está descrita como IA es igual a U entre Z1. Y bueno, por qué sacamos esta ecuación? Porque la corriente IA, que es la corriente que está pasando por el elemento Z1, si lo, si, pues bueno, básicamente el voltaje U está descrito como una impedancia por una corriente. Y el voltaje U, pues bueno, si lo aplicamos al menos para la impedancia 1, pues simplemente quedaría que es Z1 por IA. Esto es simplemente aplicando ley de Ohm. Ahora, ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, si sustituimos U, que ya tenemos aquí despejada, si sustituimos U en la ecuación del método de nodos, pues quedaría simplemente esta, digamos que multiplicación de términos.
Ahora lo que haremos será digamos que realizar esta multiplicación, pero solo para z1. Entonces, z1 multiplica al término de 1 entre z1 más 1 entre z2. Entonces, esto quedaría como 1 más z1 entre z2. Después de esto, lo que haremos será factorizar el término ia, ya que tenemos dos términos que dependen de ella. Si lo factorizamos, entonces quedaría la operación antes realizada, 1 más z1 entre z2 menos 1, que viene del ia que se despejó. Entonces, simplemente quedaría de esta manera nuestra ecuación de nodos, ya sustituyendo la pequeña formulita de ley de Ohm. Entonces, lo que haremos será despejar ia. E ia nos queda que es, eh, pues bueno, aquí se van dos términos, que es 1 y menos 1. Entonces, simplemente queda ia por z1 entre z2. Entonces, si ya despejamos ia, quedaría que es z2 entre z1 por if. Ahora, si realizamos, bueno, pues si realizamos esta operación, pues nos queda menos 10J. Ahora, lo que haremos será pasar este valor a coordenadas polares para que nos dé su magnitud y su ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, si realizamos esto, y a b' nos quedaría que es 10 y pues 10 amperes, y su ángulo con respecto a la horizontal, alfa y a b' es igual a menos 1.5709 radianes. Bien, ya tenemos nuestras dos corrientes de superposición en dominio ya digamos que aplicables al dominio del tiempo. Y bien, lo que nos piden al inicio pues es la corriente IA. ¿Y cómo determinamos la corriente IA? Pues simplemente es la suma de las corrientes de las superposiciones realizadas. Entonces IA es igual a IA' más IA B'. Entonces, como ya tenemos nuestras corrientes utilizables en dominio del tiempo, pues ya simplemente aplicamos la fórmula que ya hemos visto, que es A coseno de omega t más alfa IA en este caso. Entonces, IA será igual a 8.9442 por el coseno de 2t más 0.4636. Eso vendría siendo IA', que ya lo habíamos determinado, más 10 coseno de 1 medio de t menos 1.5709, que pues es el resultado, es IA' en dominio del tiempo. Bien, eso sería pues todo. Ya tenemos IA en dominio del tiempo, descrita por dos corrientes diferentes, dos corrientes de superposición que tienen frecuencias angulares diferentes. Bien, pues eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.